Ahí está. Bueno, entonces, la clase de hoy se titula ¿Cómo responder preguntas de historia sin saber de historia y obviamente no morir en el intento? Entonces, realmente la historia es como un poco sencilla y el primer paso a seguir es pretender que sabes historia. O sea, la idea aquí es confiar en ustedes mismos, confiar en lo poco, mucho que saben y lo que han escuchado a lo largo de, pues, de nuestra vida cotidiana, porque también la historia es una, o sea, si bien no es una materia palpable, sí puede repercutir en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana. Entonces hay muchos aspectos que podemos como ir relacionando en torno a lo que sabemos. Entonces, primero que nada, tener seguridad, porque si ustedes se bloquean y dicen, es que yo no sé historia, es que no sé nada, es que me va a ir mal, pues ya desde ahí ya están mal, ahora sí. Entonces, ustedes confíen en lo que saben y verán que con estos tips ya van a poder responder la sección de historia. El segundo paso es relacionar ideas. Esto es clave porque, como les decía, con base en lo que ustedes saben de la vida actual o la vida cotidiana o lo que han llegado a escuchar, leer o incluso ver en algún videojuego, pueden saber más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, en esta parte de relacionar ideas podemos ir por ejemplo, los nombres, ¿no? O sea, los nombres, conocemos un poquito acerca de cómo es que el ruso siempre tiene como terminaciones muy raras, ¿no? O sabemos también que el italiano tiene como sonidos fonéticos bueno, que hacen, que te permiten saber que de dónde es el apellido, ¿no? O sea, esta parte de los apellidos, no hay como necesidad de saber tanto las nacionalidades de las personas si puedes relacionar los apellidos, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos Juan, sabemos que Juan es un nombre muy común en países hispanohablantes, ¿no? Entonces, pues eso es como un tip, ¿no? O incluso aquí puse como Luigi. Luigi es un nombre italiano, ¿no? Entonces, pues si hablamos de la reunificación de Italia, entonces si vemos algún Luigi o así, ya podemos como darnos una idea de dónde es su nacionalidad, ¿no? Entonces, a partir de estas ideas que nosotros podemos ir sacando y que podemos ir relacionando conforme a nuestro entorno, vamos a tener pues un gran paso o una gran ganancia. El tercer paso es descartar opciones. O sea, esto es clave para cualquier materia en sí. Conforme ustedes vayan descartando opciones, o sea, las opciones que son menos probables de que sean la respuesta correcta, se van a dar cuenta de que van a reducir sus posibilidades, ¿no? Entonces van a quedarse al final con una o con dos respuestas posibles correctas, ¿no? Eso siempre es como el objetivo a lograr. Es decir, mientras, o sea, mientras menos opciones tengan para elegir, será más fácil para ustedes decidirse, ¿no? En cambio, si tienen muchas, van a seguir dudando. Entonces, siempre con base en estas relaciones de ideas que han hecho, vayan descartando lo que no les puede servir. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de colores primarios y de repente me ponen morado, pues obviamente yo voy a descartar esa idea porque el morado no es un color primario. Entonces, pues van a quedarme como otras dos opciones, ¿no? Que podrían ser esas posibles respuestas. Y entonces, aquí en el tercer paso hay de dos. Que nos quede una sola respuesta y que por ende, de acuerdo a nosotros, esa pueda ser la posible, o que nos queden dos. Usualmente siempre quedan dos, ¿no? Creo que siempre nos debatimos entre dos posibles respuestas y entonces es cuando entra el cuarto paso, el más famoso, recitar un Ave María, dame puntería. Y pues sí, ¿no? O sea, a veces es común que si ya nos quedan dos opciones, pues entonces que elijamos una al azar y pues tal vez por chiripa sí nos toque la respuesta correcta. Pero también hay que hacer uso del quinto paso, ¿no? Que es como de los más importantes, pues como el final o si se pueden comer los anteriores e irse directamente a este. Y el quinto paso es jugarla al Sherlock, es decir, deducir. Con base en todas estas ideas que hemos como ido utilizando, que hemos ido rescatando, podemos ir deduciendo las cosas que parecen más lógicas. Y una vez que lleguemos a esta parte de la deducción, nos daremos cuenta de que no es tan necesario como que saber un tema tan a fondo o aprenderte una fecha totalmente, pues, por completo o saberte los nombres de todas las personas que participaron. Es decir, bueno, la deducción nos va a ayudar a eso, justamente a poder elegir de entre las opciones que tenemos. Y esto va a ser muchísimo más fácil
encontrar la respuesta correcta. E igual este paso de deducir las cosas aplica para cualquier materia. Entonces, por ejemplo, les puse como algunas preguntas para que vayamos como aplicando estos pasos a seguir. Y el primero es, bueno, esta pregunta corresponde, igual viene en la guía y corresponde al tema de periodización de la historia. Esto lo vimos, fue el primer tema que vimos. Y la pregunta es, la caída de Constantinopla o Bizancio en poder de los musulmanes hacia 1453 dio inicio a la edad. A ver, espera, no sé, Naye, ¿puedes como respondernos qué opción descartarías? Bueno, descartaría primero la moderna, ¿no? Porque, bueno, perdón si hago terriblemente el oso, pero soy pésima, de No verdad. pasa nada. Yo primero descartaría la moderna y de ahí, bueno, ajá, no sé, ¿voy bien? La verdad, no, pero no pasa nada, o sea, para eso estamos, ¿no? Bueno, ok, yo podría como primero descartar la edad contemporánea, porque la edad contemporánea es la época en la que nos encontramos. Y pues estamos ya en el siglo XXI, estamos en 2021, entonces 1453 es una fecha muy lejana a nosotros. Entonces, de entrada, no puede ser este suceso, ¿no? Porque esto ya pasó hace 600 años. Entonces, la edad contemporánea queda descartada. Después podemos descartar la edad antigua, porque en realidad la edad antigua es muy antigua para nosotros. O sea, la edad antigua hace referencia a las primeras civilizaciones. Bueno, no las primeras, pero sí a los primeros estados-nación, ¿no? Que son Grecia, Roma, Egipto. Y entonces la edad antigua, pues lo mismo, ¿no? O sea, la edad antigua data de antes de Cristo. Entonces, esta tampoco puede ser. Y en realidad nos queda la edad media y la edad moderna. Ahora, aquí hay como confusión, ¿no? ¿En qué punto se sitúa la Edad Moderna? Porque, pues, o sea, más o menos como que sabemos que en la Edad Media hay como el Renacimiento, las Cruzadas, o sea, como que tenemos más datos o hemos escuchado más hablar de la Edad Media que de la Edad Moderna. Y es que, como lo dijiste, Naye, en realidad hay personas que dicen que la Edad Moderna es nuestra edad, ¿no? Pero de acuerdo a la periodización de la historia, no, nos corresponde a nosotros la contemporánea. Sin embargo, la edad moderna pues es como la edad pasada a la nuestra. Entonces, pues la idea no iba tan errada, pero pues un dato que tenemos o que del cual podemos partir es saber que el acontecimiento que marca el final de la Edad Media es la caída de Constantinopla. Por lo tanto, la caída de Constantinopla marca el inicio de la Edad Moderna, porque la Edad Moderna es subsecuente de la Edad Media, ¿no? O sea, primero está la Edad Media, después empezó la Edad Moderna. Bueno, puse con negritas estos como datos que pueden como ya irse aprendiendo, porque sí son como claves. Entonces, la respuesta correcta es que la caída de Constantinopla dio inicio a la Edad Moderna. Dios, y yo dije, ¿qué será? Perdón. No, pues no pasa nada. No sé, ¿hay alguien más en la reunión? Está Pablo, pero creo que no puede hablar. Ajá, bueno, entonces no pasa nada. Después, esta está un poquito más difícil, ¿no? Esta yo la verdad no me la sabía, pero igual aplicando deducción sale. Este tema corresponde a la unificación de Italia, que obviamente no hemos visto, pero va a ser el siguiente que veamos. Entonces, la pregunta es, como consecuencia de la Revolución Liberal de 1830, fulanito o Rayita y Víctor Manuel II lideraron una guerra contra, lo mismo, hay un país al que tenemos que elegir, lo que trajo consigo el movimiento de unificación italiana. Ok, aquí yo en realidad no soy como tan buena para los nombres, entonces creo que también estos procesos de mecanización y de memorizar cosas a veces no nos funcionan para todos. En algunas ocasiones sí son importantes y sí pueden ayudarte, pero con que te aprendas como lo clave y que comprendas verdaderamente lo que pasó, siento que puedes como responder más de historia a que si lo memorizas y lo mecanizas, porque yo siento que ese no es el objetivo de la historia. Entonces, de entrada, como les decía, ¿no? Los nombres aquí son claves. Así que en primera instancia podemos hacer nuestro descarte, ¿no? Yo la primera que descartaría es las de
La de Napoleón. Porque Napoleón es un nombre francés. Entonces, pues si nos damos cuenta o si recordamos en Napoleón Bonaparte, pues usualmente, o sea, después de Napoleón es que empiezan como a los emperadores a llamarlos Napoleón. En realidad, pues es poco común que alguien en España se llame Napoleón o que alguien en Rusia se llame Napoleón. En realidad, como les decía, Napoleón es un nombre que viene del francés. Entonces, la opción C queda totalmente descartada. Después tenemos otro punto clave, ¿no? Carlos es un nombre español, o sea, es un nombre muy común aquí en México y como les decía, en países hispanohablantes. Y en realidad Carlos viene igual de España y si recuerdan, hay muchos reyes en España que se llamaron Carlos. Entonces, y hasta la fecha, o sea, dentro de la familia real todavía existen Carlos, ¿no? Entonces, pues por ende nos quedan descartados tanto Carlos Alberto como Carlos X. Y también aquí, como para comprobar esta parte, Garibaldi suena más a un apellido italiano. No sé si se dan cuenta, como esa terminación, como ese tono alegre que tiene el idioma italiano. Y en realidad hay algo gracioso porque hay un pan que se llama Garibaldi, de hecho es mi pan favorito. Y está muy bueno, recomendado. No, Pero sí, lo que quiero puntualizar es que Garibaldi suena más a italiano, o sea, le mires por donde le mires. ok. Así que podemos decir que la respuesta correcta queda como que José Garibaldi y Víctor Manuel II lideraron la guerra en contra de Austria. Y eso trajo consigo el movimiento de unificación de Italia. ¿Sabíamos del tema? No. ¿Pudimos responder la respuesta? Sí. Y en realidad esta es la respuesta correcta. Dios, ok, ok, ok. Sí, luego un tema un poquito más. Yo siento que de la Primera Guerra Mundial casi no me acuerdo de nada, porque siento que ni la vi, quién sabe. Este, pero en este tema de Primera Guerra Mundial, la pregunta es, suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. Aquí Naye, a ver, nuevamente, dime cuál descartarías. Yo descartaría la revolución bolchevique. Bueno, no sé si basarme en lo que me acuerdo, pero am, bueno, yo descartaría para empezar lo de bueno, es que es la entrada de Estados Unidos, ay Dios. Yo descartaría la D y la transatlántico, la A también. Ok, bueno, me voy a quedar primero con la D. Está perfecto lo que dijiste. La revolución bolchevique, exacto. Yo también descarté esa primero, porque la revolución bolchevique ocurre en Rusia únicamente. Y pues sí, va como es contemporánea a la Primera Guerra Mundial, pero son procesos distintos. O sea, la revolución bolchevique es justamente cuando se alzan en contra del zar en Rusia y por ende los rusos pues obtienen como, bueno, es cuando pasan, o sea, es que Rusia iba muy atrasada y en este punto Rusia seguía siendo una nación eh, que, que seguía fundamentándose en el feudalismo cuando sus otros países estaban pues ya empezando con el capitalismo. Entonces, cuando pasa la revolución bolchevique, justamente hay una transición y es cuando aquí empieza como la URSS y el comunismo, bueno, más bien el socialismo, y este proceso es básicamente solo en Rusia, o sea, no hay más. Mientras que la Primera Guerra Mundial pues es mundial, ¿no? Entonces Sí, no se sí, puede comparar la magnitud. sí. Después, la invasión alemana a Rusia. Ok, Ajá, también Rusia. la invasión alemana de Rusia estamos equivocándonos de guerra. Esto acontece en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este evento también lo podemos descartar. Y también uno de los datos históricos es que Rusia casi nunca ha sido invadida. O sea, porque como les había dicho, la geografía de Rusia, pues, de entrada es un clima muy frío, pero Ujú. también hay muchas montañas y es muy difícil pasar por, pues para entrar como tal a la capital, ¿no? Porque antes tenías que llegar a la capital de un lugar para considerar que habías conquistado el territorio. Entonces, realmente sí ha habido personas que invadieron Rusia, pero no,
no tantas, porque la mayoría siempre la invade en invierno, o sea, yo no sé por qué, pero bueno. Entonces este suceso también lo podemos descartar, porque todavía no acontece en la historia. Después, algo que podemos ir reduciendo o poder ir pues relacionando con nuestra vida cotidiana actual es que Estados Unidos se caracteriza por comerciar. Eso ha sido siempre, de toda la vida escuchamos que Estados Unidos pues está importando o exportando, ¿no? Entonces el comercio y como tal, bueno, nosotros que llevamos economía lo vimos, ¿no? O sea, Estados Unidos es una potencia mundial justamente por esta parte comercial. Entonces, pensar en un transatlántico en realidad tiene más sentido, ¿no? Porque un transatlántico justamente es este barco que se dedicaba a transportar mercancías. Y como el nombre lo indica, transatlántico, ir más allá del Atlántico, ¿no? Que Ah, es el... Ujú, sí, entonces, pues tiene como más sentido. Así que en realidad, pues esta es la respuesta correcta, la A. El hundimiento del transatlántico Lusitania marca, o bueno, es la entrada de, o la razón de la que Estados Unidos se une a la Primera Guerra Mundial. Y aquí el dato curioso es que en realidad la respuesta B es capciosa, porque el asesinato del archiduque Francisco Fernando es la causa como tal de la Primera Guerra Mundial. ajá, O sea, sí, es que yo me acordaba de exacto, este es el suceso que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero no la razón por la que Estados Unidos sí. entra en la Primera Guerra Mundial. Ah. Ujú. Oye, Lulu, rápido, así como duda. Entonces, a ver, la revolución bolchevique es, o sea, fue una revolución como industrial en Rusia. Sí, más o menos, exacto. Ok, 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 ok. Sí, Y, porque en verdad que Rusia estaba atrasada como por un siglo en comparación del mundo, porque Rusia había sido de los pocos países que no dejaron el feudalismo y que sus modelos de producción pues seguían siendo señores feudos, seguían siendo siervos, no había casi industria y los zares lo mismo, ¿no? Vivían como bien chido y mientras el pueblo estaba en condiciones terribles, ¿no? E incluso las ideas llegaban muchísimo después, porque igual casi no había como difusión de estos pensamientos, a diferencia de los países que empezaban ya a globalizarse, porque como más o menos vimos en la revolución industrial, una de las cosas que permite la revolución industrial es justamente que haya más difusión de ideas, porque pues empieza a crearse como el ferrocarril, entonces las personas pueden viajar, pero también viajan mercancías, viajan modas, viajan ideologías, pero no pasaba esto en Rusia. Entonces, sí, la revolución bolchevique únicamente ocurre en Rusia. Ya lo veremos más a fondo porque es un tema que viene, que también es muy interesante. Yo creo que la historia de Rusia es muy interesante. Y pues ya explicaremos por qué surge la revolución bolchevique y las consecuencias que trajo para Rusia, porque realmente es un como punto y aparte en su historia. ok, ok, ok. Va, gracias. Sí, ok. Otra pregunta. Igual medio vimos el tema y es de expansionismo e imperialismo. Entonces, aquí siento que está un poco fácil porque son causas que originaron el imperialismo. Entonces, Naye, no sé si quieras como decirnos cuál no crees que sea la respuesta, o sea, descartar una. Sí, voy. No, déjame leerla, va. Sí, Los que originan el imperialismo. Mm, sino como que de entrada, ¿qué te suena imperialismo? Pues cuando pues como que impusieron, pues, o sea, pues reyes y todo eso, ¿no? Cuando llegaron como los imperios y se formaron como distintas, no sé, o sea, como, yo creo que la que descartaría primero es, la D. Ujú. Sí, sí, está muy, muy bueno. Exactamente. Y sí, justamente el imperialismo, eso, nos suena a algo imperial, ¿no? A reyes, a nobleza. Y pues sí, si bien ya no era como tan un imperio con una figura real, pero sí como esta imposición que dijiste. Entonces, efectivamente, eh, pues la AD no encajaría en esta causa, porque facilitar la migración de la mano de obra no suena a algo que una potenciaría. O sea, ¿para qué quieren migrar? O sea, ¿para qué quieren que más personas migren a su país, no? O sea, no, exactamente no tiene nada de sentido. Pero también otra que podemos descartar es la A, porque favorecer el desarrollo de las colonias
pues nunca a los países colonizadores les importaron sus colonias. Entonces, pues también la A se va, igual que la B, digo, la D que habías dicho de la migración. Luego, pensemos, ¿por qué invadir un país? O sea, ¿por qué habrá surgido este imperialismo? O sea, ¿cuál podría ser el origen? Naye, ¿tú por qué invadirías un país? Ah, pues es que yo creo que, ay, es que sí está entre la B y la C, ¿no? Porque pues, Ujú. o sea, yo creo que entre españoles y todo eso, por ejemplo, a lo que recuerdo, pues sí es como promover la religión, ¿no? No creo que tanto su cultura, sino como imponer la religión, pero pues también buscas explotar materias primas de otros países, ¿no? Correcto, sí, exacto. Eso es lo que les decía, que pueden aplicar el Ave María, dame puntería, o pensarle un poquito más. Igual, yo haría lo mismo. ¿Por qué invadir un país? Pues justamente lo que acabas de decir, ¿no? O para que mi cultura se expanda o para tener más materias primas. Pero hay que irlo relacionando con lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es nuestro modelo económico actual? Pues es un modelo capitalista y el modelo capitalista se basa en la producción. Entonces, obviamente para producir necesitamos materias primas y necesitamos mercados. Entonces, pues en realidad la respuesta correcta es la C. Una de las razones del origen del imperialismo es la necesidad de materias primas, porque justamente de tanto saquear como que sus recursos se empiezan a quedar sin materiales, se empiezan a quedar sin mano de obra y tienen que buscar otros países a los cuales literalmente saquear estos recursos. Y aquí hay como una puntualización. La primera parte, la que tú estabas como comentando, Naye, de España, corresponde más a la colonización. Es decir, cuando los reyes de España, de Inglaterra, de Francia empiezan a expandirse, pero es cuando se descubre el nuevo continente, ¿no? Que bueno, no se descubre, o sea, cuando Ah, llegan, lo cuando lo encuentro. encuentran. Exacto, sí. Este, y en este choque de ambos mundos, que también así se le puede decir, es cuando empieza la colonización, ¿no? Porque ven en América un posible continente para explotar sus recursos. Eso, o sea, eso caracteriza tanto a la colonización como al imperialismo. Pero el imperialismo es más de la edad contemporánea, más como después de la revolución industrial justamente, cuando empieza este auge capitalista, cuando hay una necesidad de explotar las industrias, de conseguir más mano de obra. Y el imperialismo en realidad es más cuando Estados Unidos ya empieza a posicionarse como una de las posibles potencias mundiales y pues empiezan a colonizar territorios como la India, en el caso de Inglaterra, y también muchas partes de África, que se dividieron literalmente entre países europeos y que también esto origina el conflicto de Medio Oriente, que también vamos a ver porque lo incluye el tema, bueno, el temario. Pero básicamente el imperialismo es mucho después y tiene como causas muy similares, solo que en el imperialismo ya no es necesario que la religión se expanda, porque ya estamos como en una época más liberal, ¿no? O sea, ya no creemos tanto en Dios como el centro del universo, sino como en el hombre, eh, como el propiciador de las ideas, que es una consecuencia directa de las ideas de la Ilustración y por ende de la Revolución Francesa. Entonces, pues sí, más o menos vamos como en este periodo, ¿no? Luego, aquí no puse el título, pero ya verán por qué. La pregunta aquí es, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la primavera de Praga son conflictos que se presentaron durante la... A ver, Naye, ¿cuál descartarías tú? Ay, Diosito. Pues a ver, para empezar, la Gran Depresión, bueno, no sé, la Gran Depresión porque pues esa creo que es estadounidense, ¿no? Y pues aquí te dicen Corea, Cuba y Praga y... Sí, correctísimo, o sea, sí, efectivamente. A ver, la primera sí, ahorita pasamos a ese punto, pero sí, efectivamente, la Gran Depresión pues es justamente una crisis financiera que ocurre debido a la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, como bien lo dijiste, acontece únicamente en Estados Unidos. Entonces, pues sí, descartamos la Gran Depresión. Pero también la descolonización mundial, porque la descolonización aún no se ha logrado. O sea, hemos visto que en nuestro entorno actual nos damos cuenta de que seguimos atravesados por la colonización, ¿no? O sea, todavía estamos luchando contra este fenómeno social, ¿no? Esta lucha social que aún no encuentra una solución.
Entonces nos quedamos con la Guerra Fría y la expansión totalitarista. ¿A cuál le tiras, Naye? Pues es que yo creo que a la expansión, la verdad no sé. Ay, a ver, espera. A La ver, guerra de espera. Corea. Una pista, a ver, ¿sabes en qué año ocurrió la crisis de los misiles en Cuba? Sinceramente no. Yo tampoco. Creo que en 1963, la verdad no sé, no hagan caso en esto, pero sabemos que la crisis de los misiles es un evento más reciente, ¿no? Más escuchado, lo hemos escuchado en algunas ocasiones, y en realidad este evento sí o sí corresponde a la década de los 60. Y la década de los 60 es el periodo histórico con más conflictos, o sea, de todo, de índole social, de índole política, de índole ideológica. Entonces, cuando hablamos de un contexto de la guerra, bueno, de los 60, estamos hablando de un contexto de la Guerra Fría. Entonces, la respuesta aquí es la Guerra Fría, porque es justamente este enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, bueno, la URSS, para saber qué modelo económico va a liderar el mundo, si el capitalismo o el socialismo. Entonces, pues sí, básicamente la respuesta correcta aquí es esto, que la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la primavera de Praga son consecuencias, o bueno, son conflictos que se presentan durante o en el marco de la Guerra Fría. Igual vamos a ver Guerra Fría porque viene en el temario y es un tema buenísimo, es mi favorito. Entonces, también verán que está muy interesante y ya, pues verán cómo es, pero la respuesta aquí es esta. Igual no se necesitan saber como todos los eventos que ocurrieron, pero, por ejemplo, yo la verdad no sé cuándo empezó la guerra de Corea, más o menos sé cuándo pasó la crisis de los misiles en Cuba, y puedo decir entonces que fue en un contexto de la Guerra Fría, justamente porque fue en los 60. Pero también otro tip aquí es que, no sé si han escuchado hablar de la primavera de Praga, pero la primavera de Praga fue uno de los detonantes o una de las inspiraciones para el movimiento estudiantil del 68 aquí en México, que también hablamos del 68, ¿no? Siguen siendo los 60 y sigue siendo un contexto de la Guerra Fría. Luego, pasamos a un tema que siento que no sabemos más, pero no sé. Yo no me acuerdo de muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Ay, pues sí, este tema era de la Guerra Fría, ¿no? El anterior. Aquí, Segunda Guerra Mundial. Este está interesante porque te vienen que organices, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Entonces, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Naye, ¿tú cuál descartas de estas cinco? Pero aquí no de las respuestas finales, sino de los que dicen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál descartarías? A ver, déjame leerlas. Obviamente la 4. Totalmente bien, sí. Sí, porque no existe. Entonces, correctísimo. El punto 4 es cierto. No. Entonces, podemos descartar la D, porque es la D y la B, porque son respuestas que incluyen el punto 4, pero sabemos que eso no es verdad. Entonces, nuestra única respuestas posibles son la A y la C. Si se dan cuenta, lo único que varía es que la A dice o marca la respuesta número 1 y la B, perdón, la C quita la 1 y pone la 2. Entonces, no, sí se repite la 2, perdón. La 3, ¿no? Ajá, la 3, exacto. Ajá, entonces, ¿qué otro? Vamos a basarnos en esos puntos, ¿no? El 1 dice Organización de Tratados Internacionales, el 2 dice Fortalecimiento del Capitalismo y el Socialismo, el 3 dice División de Alemania entre los países perdedores y el 5 dice Fundación de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguien sabe cuándo se creó la ONU? ¿Sabes cuándo se creó la ONU? ¿O por qué se creó la ONU? Pues es que sí fue como, bueno, es que no sé, o sea, pero yo no descartaría que sí hubo tratados internacionales, ¿no? Porque se tuvo que llegar como a distintos acuerdos. No sé en qué año se creó la ONU, pero pues sí tiene que estar como en la respuesta. Sí, correcto. Sí, porque de hecho la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, a los pocos meses de que acabó,
pues los países se unieron a esta como convención, esta organización, justamente con el propósito de que la ONU sea un organismo que haga de mediador entre las naciones y evitar conflictos como este, porque la Segunda Guerra Mundial tuvo una magnitud increíble en el mundo, entonces, pues la ONU está para eso, ¿no? Según. Ahora, ya vemos que el punto 5 sí o sí tiene que estar. Entonces, nos queda esa parte de Organización de Tratados Internacionales y la división de Alemania entre los países vencedores. O sea, eso también es interesante, ¿no? Porque el punto 2 se repite en ambas respuestas, entonces podemos decir que el punto 2 es verdad. Y aquí otra pregunta es, ¿quiénes derrotaron a los nazis? ¿Te la sabes, Nay, o la digo? Pues no fue, este, no fue, no fue Estados Unidos, ¿no, verdad? No, sí, sí, de hecho sí, o sea, en conjunto, ¿no? Los países aliados, o sea, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ¿no? Ajá, sí, sí, Francia. Y el Ejército Rojo, porque, bueno, yo me he dado cuenta que el Ejército Rojo se descarta mucho de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo es el ejército de la URSS, el ejército que viene directamente de Rusia, y es el Ejército Rojo porque el color del comunismo es rojo. Entonces, realmente todo lo que diga rojo hace referencia a la URSS o a Mao, en sí al comunismo, ¿no? Entonces, mientras los aliados derrotan a Hitler bueno, no a Hitler, sino al ejército nazi en Francia y en Europa, el ejército rojo lo que hace es derrotar como tal a Hitler en Stalingrado, en la batalla de Stalingrado, que gracias a esta batalla se gana la Segunda Guerra Mundial. O sea, sin el apoyo del ejército rojo, los países aliados no hubieran logrado acabar con la Segunda Guerra Mundial y Hitler ya había llegado a Rusia. Entonces, o sea, ya había avanzado un buen tramo. Y al final en conjunto es que logran ganar la guerra. Pero hay que destacar esto, ¿no? O sea, ¿por qué el punto 2 sí es verdad? Dice el fortalecimiento del capitalismo y el socialismo. Lo que pasa es que justamente los aliados eran capitalistas, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando ganan la guerra se fortalece la visión que el mundo tiene en torno a ellos, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, porque lo ven como un país militarmente y económicamente muy fuerte, mientras que el Ejército Rojo era comunista. Entonces, bueno, socialista más bien, porque o sea, nunca se ha llegado como un comunismo en sí, pero bueno, entonces la URSS es justamente el otro protagonista en esta historia de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestros campeones que son Estados Unidos y la URSS y con ambos con posturas muy, muy distintas, ¿no? Capitalismo o socialismo. Entonces, como ambas posturas se fortalecen al ganar la guerra, ambos bloques buscan que su modelo sea el que quede en el mundo. Entonces, por eso es que la 2 también tiene que estar dentro de nuestras opciones. Y ahora, en realidad, efectivamente, hubieron muchos tratados internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad lo que tenemos que considerar aquí es que una consecuencia directa bueno, es lo que les decía, pero sobre todo es que Alemania se divide en Alemania del Este, que es la Alemania comunista, y la Alemania occidental, que es capitalista. Entonces, pues sí, ¿no? Cuando ganas algo, ¿qué haces? Te lo divides con tus compas, ¿no? Y aquí, aunque no eran compas, pues se dividieron Alemania, o sea, así porque dijeron, no, pues ni modo, te toca la mitad y la mitad, porque no querían obviamente que estas ideas nazistas y fascistas siguieran expandiéndose. Entonces, para controlar el territorio alemán, lo dividieron. Y por eso es que se crea el muro de Berlín, para dividir las dos Alemanias. Entonces, la respuesta correcta en sí es la C. Se fortalece el capitalismo y el socialismo, se divide Alemania y se funda la ONU. Ok. Aparte, bueno, no sé si sea también, pero pues Organización de Tratados Internacionales, pues es como parte como si fuera parte de las cinco, ¿no? Porque aunque es mediador, pues, yo creo que ahí se dan como, entonces Sí, pues es muy totalmente. repetitivo, ¿no? Exacto. Sí, también por eso podemos descartar la primera. División de Alemania entre los países vencedores. Ah, entonces Alemania del Este es comunista. Déjame anotarlo. Sí, sí. Igual voy a subir la presentación y te digo, los que están en negrita son como los puntos claves que sí pueden como aprenderse y con eso parten de muchas cosas, sin necesidad de profundizar tanto en el tema.
Ok. Alemania del Este es comunista. Listo. Gracias, Lulu. Sí. Y ya, felicidades. Ya son historiadores, graduados de esta academia. Porque sí, es justamente eso, ¿no? O sea, se dan cuenta con que vayan deduciendo las cosas con base en lo que sabemos y con los pequeños como retazos que tengamos de la historia, podemos crear un puente entre el presente y el pasado, ¿no? Entonces, pues así podemos ir construyendo la historia sin que nos matemos la cabeza ahí estudiando y memorizando todo lo que hicieron. O sea, yo no me sé todas las batallas de la Segunda Guerra Mundial porque pues son muchas y también tendríamos que hablar de ejércitos, tendríamos que hablar de locaciones, a veces incluso de geografía, de soldados, de todo un poco, ¿no? Y eso es demasiado. ¿Y por qué tendría que aprendérmelo? Claro, es muy interesante, pero quizá para este momento que es más práctico, porque pues ya están con el examen aquí, tal vez es mucho mejor que le hagan así, ¿no? O sea, quizá como leer un artículo que medio resuma las cosas. También voy a como que intentar que las clases siempre puntualicemos los hechos más importantes y sin necesidad de que se saturen de información, ¿no? Porque como les decía, si ustedes comprenden el tema, si ustedes comprenden lo que está pasando, o por, bueno, no, lo que pasó, van a poder hacerse una idea de deducir las cosas. Entonces, eso es todo. Y por último, confíen en ustedes o les pego con mi guitarra, porque acaban de terminar un bachillerato internacional y pueden con un examen y más, ¿ok? O sea, la confianza es clave. Si no tienen confianza en ustedes, va a ser muy difícil que, o sea, sí, ¿no? Puedes que sepas mucho, pero si no confías en ti, puede que a la mera hora te trabes, ¿no? Entonces, denle con todo, menos con miedo. Entonces, esta parte, sí o sí, confianza. Tengan fe, ahora sí, aunque 99% de probabilidades no, tengan 1% de fe. Así yo lo hago, funciona. Y ya se dan cuenta de que, pues nada, si deducen las cosas y a pesar de que no se sepan el tema, lo van a lograr. Entonces, ya, fin de la presentación. Aplausos. Bravo. Dios, muchas gracias, Lulu. Aprendí más contigo de historia en 40 minutos que toda mi vida, te lo juro. Te lo juro, te lo juro, te lo juro.